Dios le bendiga, hermanos. Para mí siempre es un privilegio poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios, a ustedes y al hermano que pensó. Gloria a Dios. Al hermano que pensó en nosotros para poder compartir con ustedes. Hermanos, siempre que me toca un mensaje de la palabra de Dios, la parte más difícil que me toca hoy en día es elegir una camisa para poder predicar. No sé si a otros hermanos les pasa igual, pero cada vez que me toca predicar, ¿verdad? Abro mi closet y busco una de las mejores camisas, que siempre termina siendo casi la misma que uso regularmente. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que uno hace y la piensa y le da curiosidad. Y vale, ¿verdad?, comentar que dentro de nuestra humildad o de nuestra vida humilde, que no tenemos mucho, o tenemos mucho por la gracia de Dios, pero en cuanto a vestimenta y ese tipo de cosas, que es donde quiero resaltar, quizás no tengo muchas camisas, pero siempre trato de ponerme lo que tengo, no suelo tomar prestado ni nada de eso. Si mis zapatos están rotos y esos son los que tengo, con eso me van a ver, gloria a Dios. Vamos a orar, oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, le damos gracias. Una vez más, usted nos ha permitido estar aquí reunidos, Señor, con el firme propósito de expresar tu palabra, Señor. Pasa un carbón encendido por mis labios, para que toda cosa que no le agrade, Señor, sea apartada, sino que todo lo que se vaya a decir aquí sea agradable ante su presencia, Señor. Gracias y oramos en el nombre de Jesús. Hermanos, nuestro hermano Almonte en la lectura de la palabra se estuvo leyendo en Filipenses, en su capítulo 4, del verso 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo para que tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Esta lectura es muy maravillosa y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí se la sabe hasta de memoria, ¿verdad? Un versículo muy conocido. En especial el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero podemos ver que aquí nos dice que se preparó, ¿verdad?, mentalmente para pasar necesidad y para tener abundancia. Está preparado para esas cosas, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Gloria a Dios. Y en el día de hoy, Dios les ha traído un tema bastante maravilloso, ¿verdad? Basado en Filipenses 4:13, aunque no lo crean. Y lo hemos titulado Knockout. Knockout. Automáticamente yo sé que su mente se va a las peleas y al boxeo, especialmente, que es donde nos vamos a basar. Un knockout es un golpe
decisivo. En el boxeo, usted le da un golpe decisivo a su contrincante, a su oponente, y automáticamente queda noqueado. Ese es el knockout, ¿verdad? Cuando ya no puede seguir. Como su tema le pusimos al mensaje, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Cuando hablamos de cuáles son las cosas que nos detienen, por lo regular hay muchas cosas que nos impiden seguir el camino. Hay muchas cosas que te impiden tomar una decisión en tu vida importante. Entonces, más o menos por ahí es que quiero que nos guiemos. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a tomar esa decisión? ¿Qué te detiene a seguir adelante? Y por supuesto, que nada te detenga, gloria a Dios. Voy a mencionar dos de los mejores boxeadores de la historia del boxeo. Tenemos a Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Ese es uno de los mejores boxeadores de la historia. Y tenemos también a Muhammad Ali. Estos fueron dos grandes boxeadores de la historia. Cuando se habla del boxeo, automáticamente tenemos que incluir a estos dos boxeadores, Muhammad Ali y Floyd Mayweather. Pues de ellos dos no le voy a hablar, solamente lo tomamos de referencia. Vamos a ver más adelante de quién vamos a hablar en el día de hoy con respecto al boxeo, gloria a Dios. Uno de los fenómenos más importantes de la historia, el peso pesado más explosivo y brutal de la historia. De ese es que le voy a hablar. El hombre que fue devorado por su propio éxito. El que parecía invencible e imparable. Creó un enigma dentro del ring, tanto que sus oponentes temían subir a él al ring, temían pelear con él. Y cuando hablamos de temor, yo leí algo muy curioso que me gustaría compartirlo con ustedes. Algunas palabras que su significado traen consigo el miedo. Cremafobia es el miedo al dinero. Monofobia es miedo a no tener el celular consigo. Ese lo estamos viendo muy común. Personas que se le queda el teléfono en su casa y ya se sienten incómodos. No se sienten cómodos al no tener su teléfono. Ablutafobia, miedo a no bañarse. ¿Tenemos ese miedo? Ambropobia, miedo a la lluvia. Esas son algunas palabras que podemos compartir con relación al miedo. Este boxeador fue el más joven del mundo en convertirse en campeón de los pesos pesados. Yo sé que ya ustedes más o menos se van guiando de quién estamos hablando. Lo apodaron el huracán de Brooklyn, el terror del Garden, el doctor Caos. Cuando hablamos de caos, hablamos de desorden. Hablamos de Iron Mike Tyson. Su nombre de pila es Mike Gerard Tyson. Nació el 30 de junio de 1966 en Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, Nueva York, en ese tiempo, el 66, era uno de los barrios más violentos que tenía Nueva York. Sumamente complicado. En el ring le llamaban el depredador hambriento a Mike Tyson. Era controversial,
tanto dentro del ring como fuera del ring. Sumamente controversial. Lo vamos a ver más adelante también. Era uno o el principal boxeador que tiraba a sus oponentes en el primer round. Que esto era lo extraordinario. Sabemos que tiene 12 rounds y en el primer round este peleador tiraba a sus oponentes en knockout. No llegó a conocer a su padre, dado a que sus 2 años su padre lo abandonó y se fue de su casa, dejándolo prácticamente solo. Tuvieron que criarlo 2 hermanos mayores que tenía. Carecía, sufría de apuros económicos. En la parte económica no tenía lo necesario. Y se rodeaba de un entorno violento. Carecía también de las necesidades básicas, dado a que no tenía dónde vivir. Llegó a vivir en edificios abandonados. Me imagino que no tenía tampoco opción de alimento, sino que seguramente comía lo que encontraba o lo que aparecía en el momento, que no es el caso de nosotros, hermanos, porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hoy ya sabemos y hasta podemos elegir. Esto no lo quiero, esto sí. ¿Verdad? A los 7 años, sus hermanos lograron inscribirlo en la escuela. Pero Mike Tyson no logró adaptarse. Primero porque la ropa que él llevaba siempre a la escuela no era la más recomendable, o no era la que a él le había gustado tener, sino que algunas veces iba con zapatos rotos, su forma de vestir no era la adecuada, algún otro que no le funcionaban las ropas, ¿verdad? Y los compañeros se burlaban de él. También se burlaban de él debido a que pronunciaba la S y entraba como una Z. Eso eran algunas de las burlas de sus compañeros hacia él. Automáticamente dejó la escuela. Empezó la trayectoria de robos a sus 10 años. A sus 10 años, ya Mike Tyson estaba en las calles robando. Según pude leer, investigar, una tarjeta de crédito se robó y ya empezaba a entrarse en casas al robo. A sus 11 años empezó las peleas callejeras, y muy bien que le quedó, porque no perdía ni una de sus peleas. En esas peleas callejeras no perdía ni una de sus peleas a sus 11 años. A los 12 ya había sido detenido 38 veces. A sus 12 años. O sea, estamos hablando 2 años más que Camila. ¿Quién tiene 12 años aquí? 12 años más que Camila, la hija mía. Ya había sido detenido 38 veces. Y sufría de agresividad extrema. Incluso en una de esas detenciones le suministraban o le daban pastillas para poder controlarlo, para poder controlar su agresividad. Lo trasladaron a una de los penitenciarios de menores, donde ahí conoció a un terapeuta llamado Stewart. Y ahí integró al boxeo profesional. Solamente su ira la podía controlar en el boxeo, porque ya sabemos que el boxeo es un deporte agresivo y él es agresivo, se sentía cómodo dentro del boxeo.
Ahí conoció a su entrenador llamado Cass y le enseñó una técnica bastante común que los que han podido ver a Mike Tyson pelear se dan cuenta de la técnica que él tenía. Era una a la costilla. Sabemos los boxeadores están así, uno a la costilla. Entonces cuando usted intenta protegerse su cara y le dan por la costilla, lo primero que usted hace es bajar el brazo y descubrir la cara, y el otro puñetazo era directamente a la cara. Una técnica bastante mortal que le llamaban peek-a-boo. Participó en los Juegos Olímpicos en 1981 y en 1982. Y en las dos ocasiones obtuvo el oro. En las dos ocasiones, en los 2 años. Sabemos lo difícil que nosotros aquí en la República Dominicana tenemos muchos deportistas y sabemos lo difícil que se le hace conseguir el oro. Mucho entrenamiento, poner mucho de su parte, y es sumamente difícil conseguir el oro, pero esto no lo detuvo, o sea, no llegó a la cima solamente con esto, con obtener el oro en los Juegos Olímpicos, no. Lo más impresionante pasó en uno de esos Juegos Olímpicos para su carrera y a nivel mundial. El récord más alto lo consiguió en dar un knockout en 8 segundos. Usted sabe lo que es 8 segundos de una pelea y usted dar un knockout. O sea, usted acercándose a su oponente fácilmente se le va 1 minuto, porque usted quizá le va con miedo, ¿verdad? No le entra tan fácil, lo analiza, pero él no. En 8 segundos dio el knockout. Es algo increíble. Para mí es algo increíble. Lo apodaron el tanque en ese momento. Este tipo un tanque de guerra, seguro dijeron. El 6 de marzo debutó como profesional. En 1 año y 8 meses ya había peleado 28 veces en su carrera. En 1 año y 8 meses. Y los que conocen del boxeo saben que la preparación toma tiempo. Usted pelea hoy y no es que usted la semana que viene va a pelear. No, eso se toma su tiempo por muchas razones. En noviembre del 85 murió su entrenador. Como él no tenía padre, su entrenador era como su padre. Era muy significativo para él. Se encariñó mucho con su entrenador. Y muchos de las personas que le seguían y lo miraban pensaban que su carrera había finalizado. Primero, porque era como un padre para él. Y segundo, porque era él que le enseñaba las técnicas de pelea y lo guiaba. Pero no se detuvo. En noviembre del 86 se convirtió en el más joven en obtener el título de los pesos pesados. A sus 20 años. El peleador más joven en obtener el título de los pesos pesados. Para ese entonces no era algo sencillo. Mike era muy bajo para los pesos pesados, medía 1,78 m. Y el más bajo de ese renglón medía 1,90 m. Lo que pasa es que Mike tenía furia, capacidad, potencia y precisión. Cuando lo analizamos, Mike Tyson parecía sacado de una película de ciencia ficción. Usted ve un documental de él y usted ve todo lo que él pudo hacer en ese deporte y en ese boxeo. En sus entrenamientos, ustedes saben que para entrenar buscaban una persona para que él pudiera entrenar con él, y era muy difícil que aguantaran. Lo cambiaban muy frecuentemente, incluso se le hacía difícil conseguirlo. Después de ganar el cinturón de los pesos pesados, se le antojó una ambición
Y esta fue con el objetivo de unificar los 3 títulos mundiales. O sea, no se conformó con el título del peso pesado, sino que fue por los 3 títulos mundiales para unificarlo, y lo logró el 1 de agosto de 1987. Las personas adineradas, ¿verdad?, el que podía, viajaban a todas partes. Donde quiera que él tenía una pelea, allí viajaban las personas para poder verlo pelear. Ustedes saben que en esa pelea se apuesta. Ya la apuesta no era si él ganaba o perdía. La apuesta era en qué tiempo le va a dar un knockout. ¿En qué tiempo le va a dar un knockout? ¿En cuántos minutos o en cuántos segundos? Así eran las apuestas a la pelea de Mike Tyson. Definitivamente parecía que nadie podía detenerlo en el boxeo. El 11 de febrero del 1990, en Japón, pasó algo que marca la vida de Mike Tyson. ¿Qué pasa? Él tuvo una pelea y tumbó a su oponente. Parecía un knockout, pero no. El referee cometió un error, y fue que contó bastante lento los segundos, 10 segundos con el peleador en el suelo, y contó bastante lento los segundos, y le dio tiempo a que ese peleador se parara. Grave error y bastante costoso para Mike Tyson. Luego de levantarse, ese peleador le hizo una combinación. Una combinación es que le da un par de puñetazos y lo tira al suelo. Pues el referee, debido a las críticas que le hicieron el público, los managers, que le cuestionaron que contó muy lento, entonces el referee intentó enmendar y contó bastante rápido. Entonces Mike Tyson perdió la pelea. Esa fue su primera pelea que lo derrotaron. Ahí hubo un descontrol. Mike Tyson se fue a las calles, se divorció, cayó en drogas, discotecas, mujeres y enfrentamientos de peleas callejeras. El 19 de julio del 1991 tuvo una reunión en un hotel. En ese hotel conoció a una joven y la invitó a su habitación. Cuando la invitó a su habitación, tuvieron relaciones, pues la joven lo acusó de violación. Y por ese error o por ese suceso, lo condenaron a 6 años de cárcel, de los cuales cumplió 3 por buena conducta, pero no se declaró culpable, sino que él decía que era inocente, y en su defensa decía: ¿cómo es posible que me acusen de violación por esto si ella entró sola a las 2 de la mañana a mi habitación? Decía Mike Tyson. Perdió toda su fortuna y vendió sus bienes. Dividió su dinero con su esposa, consumió sus fortunas en vicios y en todo. Ellos tuvieron una primera pelea y esa pelea no quedó bien. Tenían algunas confusiones. Entonces, en su segunda pelea, Evander Holyfield, como Mike Tyson era un peleador bastante fuerte, usaba una estrategia. Cuando Mike Tyson se le acercaba y se le entraba por abajo, Evander Holyfield usaba su cabeza para golpearla de él y le hacía ciertas heridas. Entonces eso enfureció un poco más a Mike Tyson, y por primera vez en la historia pudimos ver que Mike Tyson le arrancó un pedazo de la oreja. Eso en el boxeo era algo grandísimo y grave. Mike Tyson había cometido un error sumamente grave. De sus 54 peleas que tuvo,
dentro del boxeo, ganó 48 por nocaut. 48 ganó y perdió 6. Entonces, cuando vemos esta historia de este boxeador, lo que quiero que le venga a la mente es, por ejemplo, Mike Tyson tenía problemas de necesidad básica. No tenía lo suficiente para ir a una escuela, para mantenerse, para alimentarse, pagar un alquiler de una casa o tener su propia vivienda. Su familia eran sus 2 hermanos. No tenía un padre ni una madre que estuviera con él ahí. Tenía problemas de agresividad. Era ladrón. Y todo lo que usted se puede imaginar. Cayó en vicios. Entonces, cuando una persona que tiene tantas dificultades llega a conseguir tener éxito en lo que a él le apasionaba, yo quiero hacerle la pregunta: si él logró sus sueños, a ti, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? Él que tenía tantas dificultades para lograr sus éxitos y lograr lo que le apasionaba, cuando tú vas por tu meta, ¿qué te detiene? Es la pregunta que quiero hacerte en el día de hoy. ¿El temor quizás? No. Cuando entramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Este pasaje bíblico en Filipenses 4, del 10 en adelante, la palabra de Dios nos da una palabra de aliento, nos motiva y nos dice que en tus necesidades y en tu abundancia Dios está contigo. Entonces, en tu vida tú debes agregar el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos todo y como quiera nos quejamos. Usted tiene todo, se alimenta bien, va a la universidad, hace de todo, puede tener todo, y a veces nos rendimos. Yo pienso que es importante poder empezar de cero. Cuando vemos un diamante en bruto, ese diamante hay que moldearlo y hay que llevarlo a donde tú quieres. Dios es el único moldeador por excelencia. Yo quiero que hoy usted le dé un knockout a todo lo que no le permite llegar a Dios. ¿Cuáles son las cosas que no te permiten llegar a Dios? Yo quiero que todos juntos hagamos un hashtag, es que le dicen algo así, y que digamos knockout y le agreguemos frases. Yo le voy a estar agregando frases a la cual queremos darle knockout, ¿verdad? Ustedes dicen knockout y yo agrego la frase. Amén. A los 1, a los 2, a los 3. Knockout a lo que no te permite acercarte a Dios. Knockout al miedo. Knockout a lo que no te deja ser guiado en el camino. Gloria a Dios. Si en este día tú te decides acercarte a Dios, Dios te va a recibir. Y junto con Dios tú le vas a dar un knockout a todo lo que te afecte en tu vida, a todo el problema que tú tengas. Dios le va a dar un knockout. Ven a mí con todas tus cargas, con todas tus fuerzas, y Dios te hará descansar. Si tienes una carga, ven a Dios, preséntate a Dios, y Dios dará el knockout por ti. Que Dios nos bendiga.